Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrelia y hoy estamos con una convidada desde México. Nos está dando esta oportunidad de conocerla. Así que les voy a presentar a la pastora y profeta Mari Trujillo. Sea bienvenida, pastora, a nuestro programa. Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Les saluda su hermana y amiga Mari Trujillo desde Jalapa, Veracruz, México. Es un honor y un gusto por primera vez estar compartiendo con alguien de Brasil. Gracias a Dios por esta oportunidad y al pastor Marcelo. Muchas gracias. Gracias. Quería preguntarte cómo fue tu vida antes de conocer a Jesús. Ok, buena pregunta para empezar. Bueno, pues mi vida antes de conocer a Jesús era como la de cualquier persona. Yo amanecía, iba, subía y jamás me acordaba de que Dios existía. Así estuve muchos años sin saber que había un Dios, porque aparte yo no crecí en ninguna religión. En México hay una religión que es la tradicional católica, la mayoría son católicos, pero yo no era católica, yo no tenía ninguna religión. Entonces yo andaba sin religión, sin creer en nada, yo no creía en nada, ¿verdad? Entonces, bueno, yo comienzo a estudiar, comienzo a conocer gente, entro a la universidad y entonces comienza el mundo, pues yo supongo que en Brasil, en Argentina es lo mismo, fiestas, discotecas, amigos, todo eso. Entonces empiezo a conocer ese mundo, ¿verdad? Pero siempre yo sentía que había un gran vacío en mí. Nada me hacía feliz, nada me tenía contenta, no veía todo lo bonito que había a mi alrededor, siempre había un hueco ahí. Recuerdo que estaba estudiando ya en los últimos semestres, yo estudié la licenciatura en lengua inglesa y estudié también francés. Entonces, llegaban muchos extranjeros a la universidad, llegaban a estudiantes de muchos países y recuerdo que habían llegado un grupo de chicos de Texas. Entonces estábamos en la cafetería de la universidad y yo volteé y de repente vi a un muchacho alto, rubio, ojos azules, muy guapo, la verdad, muy guapo. Y yo quería conocer a ese muchacho, yo quería conocerlo, pero no sabía cómo acercarme a él. Entonces le dije a un amigo, oye, preséntamelo, yo quiero, está muy guapo, yo lo quiero conocer. Me dice, no lo conozco, pero tú llegas, dile hola, te presentas, y si te saluda, bien, y si no, pues te das la vuelta. Yo hice eso, me acerco a este muchacho, lo saludo y para mi asombro, él reacciona muy bien, muy amable conmigo. Entonces yo muy emocionada, ¿verdad? Comienzo a platicar con él y resulta que él me comenta que él es cristiano, que él es un misionero cristiano. Yo ni tenía la menor idea de qué cosa era eso, pero yo estaba contenta porque el muchacho me había hecho caso. A veces me han dicho, ese fue el anzuelo de Dios para que voltearas a ver a Jesús. Entonces, bueno, pues este muchacho me invita a una fiesta, me dice, quiero invitarte esta noche a una fiesta en una casa. Y yo, las únicas fiestas que conocía eran las del mundo, alcohol, cigarros, cervezas, vino, lo que sea, música, baile. Entonces yo pues me arreglo para ir a la fiesta en la noche. Cuando yo llego a la fiesta en la noche, solo había alabanzas, solo había Biblias y pura gente sana. Entonces yo dije, ¿qué tipo de fiesta es esta? Yo me voy de aquí. Entonces fui y le dije, gracias, pero no me gusta tu fiesta, yo me voy. Yo pensé que iba a haber cervezas, música, y me dice, no, espérate,
permíteme platicar contigo. Y como a mí me gustaba el muchacho, le dije, ok, me voy a quedar por ti, por ti. Entonces me dijo, sí, sí, sí. Entonces ese fue mi primer acercamiento con las cosas de Dios. Él comenzó a preguntarme en qué creía, si tenía alguna religión, si conocía a Jesús. Yo le dije, no sé ni de qué me estás hablando, ¿verdad? Entonces él comenzó a decirme, ¿me permites hablarte de Jesús? ¿Te gustaría conocer? Entonces, como a mí me gustaba él, yo le dije sí, por estar con él. Entonces nos fuimos a un jardín que había en esa casa, nos sentamos en el césped, en el pasto, y él comenzó a hablarme de Jesús. Entonces, yo no sabía de qué me hablaba, yo solo lo escuchaba, y comenzó a decirme, ¿te gustaría que hiciera una oración por ti? Nunca nadie había orado por mí, yo no sabía qué era eso. Él hizo una oración por mí, no recuerdo si me llevó a aceptar a Jesús, no lo recuerdo la verdad, pero fue una oración que a partir de ahí hasta el día de hoy algo pasó conmigo, algo pasó. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, el antes y el después, cuando ya empiezo a conocer de Cristo. Así más o menos va mi historia, pastor. ¿Cómo ve? Pero ahora, por ejemplo, vos me estás diciendo de que vos estabas con un muchacho que te gustaba y fuiste a una fiesta. Sí. Pero después ahí se despertó algo de querer ir a la iglesia. ¿Cómo fue que profundizaste? Hoy eres una pastora y una mujer que profetiza. Explícanos cómo se despertó ese don, cómo llegaste hasta ese momento. Bueno, es increíble porque este muchacho no era mexicano, él era de Texas, americano. Entonces, él estuvo 3 días en contacto conmigo aquí en mi ciudad y él aprovechó a hablarme y hablarme y hablarme de Jesús, pero yo la verdad no le entendía. A mí me interesaba él, no me interesaba la religión, me interesaba él. Él se regresa a su país y él me dice, te voy a hacer un obsequio. Dice, el mejor regalo que te han hecho en tu vida. Y yo le dije, está perfecto. Pasan los meses y él me envió una Biblia desde Estados Unidos. Me envió una Biblia preciosa, mitad en español y mitad en inglés. Entonces, él me regala esa Biblia y me dice, este es el mejor regalo que te puedo dar. Y si tú quieres volverme a ver un día, necesitas aceptar a Jesús, arrepentirte de tus pecados, y cuando ya no estemos en esta tierra, nos vamos a ver en la eternidad. ¿Te gustaría volver a verme y estar conmigo en la eternidad? Y dije, sí, sí me gustaría. Me dijo, lee la Biblia. Y entonces, obviamente, yo no leí la Biblia. No la leí. A mí solo me interesaba el muchacho. Entonces, yo la Biblia la dejé por un lado, ¿verdad? Él me llamaba 2 o 3 veces por semana y me dice, ¿cómo vas con la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? Y yo, no. Bueno, te voy a dar tiempo. ¿Estás leyendo la Biblia? No. Y así pasaron 3 o 4 años tal vez. Y la Biblia yo no la abrí. Yo seguí en el mundo, en las fiestas, los amigos, el alcohol. Mi pasión era estudiar, leer, cultivarme. Yo quería ser una mujer muy fina, muy culta, muy inteligente. Me gustaba la literatura, me gustaba la cultura. Entonces, esa era mi pasión, ¿verdad? Pasan los años y empiezo a tener una serie de problemas personales, familiares, económicos, de salud, existenciales, y empiezan a ocurrirme muchas cosas y yo no encontraba la salida. Entonces me acuerdo de este muchacho y lo llamo y le dije, Brian, se llama Brian McDaniel, y le dije, Brian, estoy pasando esta situación. Y me dijo, ¿recuerdas que yo te di un regalo? ¿Recuerdas que yo te dije
dónde ibas a encontrar toda la solución. Le dije, ok, te prometo que ahora sí voy a comenzar a leer la Biblia. Me dice, busca una iglesia donde congregarte. Entonces yo en la ciudad ni sabía si existía alguna iglesia cristiana. Él me recomienda una iglesia con las personas que él había llegado a la ciudad, asisto a la iglesia, y ¿cuál es mi sorpresa? Que llego a la iglesia y nadie me hace caso. Yo era como un objeto que entró. Nadie me saludó, nadie me dio la bienvenida, nadie me volteó a ver, todo el mundo en sus grupitos conocidos, y yo dije, ¿esto es una iglesia? No, gracias, no me gusta. Aquí solamente es como un club de ellos y nosotros los que llegamos somos ajenos. Entonces, para mí fue una muy mala impresión de lo que era una iglesia. Dije, si eso es una iglesia, no lo quiero, gracias. Entonces fui a ese lugar, pero no me atendieron, no me preguntaron nada. Entonces, así como entré, así salí. Entonces, yo le dije, mira, ya fui a la iglesia, pero no me gustan, no me hacen caso, no existo para ellos. Y él me dijo, te pido perdón a nombre de ellos, porque no están haciendo las cosas como son. Pero si tú me permites, yo puedo evangelizarte y enseñarte a través de llamadas telefónicas. Y así fue como él comenzó a hablarme de la Biblia, comenzamos a leer la Biblia juntos. Él comenzó a darme mucha enseñanza, comenzaron poco a poco a abrirse mis sentidos, ¿verdad? Entonces, en ese momento algo detonó una explosión de todos los problemas que yo tuve que irme de la ciudad. Yo me tuve que ir a otro estado que está a 15 horas de distancia de aquí. Entonces yo viajo a ese lugar, mi mamá estaba allá porque ya los problemas eran tantos, ella ya había viajado para allá. Yo llego y me dice mi mamá, ¿por qué no vamos juntas a la iglesia? Y le dije, ¿estás yendo a una iglesia? Me dice, sí, estoy yendo a una iglesia cristiana, vamos juntas. Yo estaba pasando una necesidad muy grande y le dije, vamos. Fui a una iglesia y fue exactamente lo contrario a la primera impresión. Cuando yo entro a ese edificio y entro ahí, sentí un fuego que me envolvió toda, un fuego de Dios, y empiezo a sentir algo que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, estaba empezando a conocer a Dios. Y no por letra, no por palabra, lo estaba sintiendo dentro de mí. Y yo comencé a congregarme allí. Comencé a leer la Biblia, comencé a asistir. Finalmente me bauticé y en mi pastor me dice a mí y a mi madre, ustedes tienen que regresar a su ciudad. Dios las trajo con un propósito, pero no se van a quedar aquí, van a regresar a su ciudad y van a comenzar un ministerio. En ese entonces yo no sabía el grado de responsabilidad que era un ministerio. Entonces el pastor nos bendijo, nos ungió, nos preparó y nos mandó de regreso. Pero eso fue en teoría, en la práctica es muy distinto, ¿verdad? Entonces regresamos nuevamente aquí a la ciudad de Jalapa, Veracruz, y pues intentamos comenzar la obra, pero los que son pastores, no sé si todos la han tenido muy fácil, nosotros la tuvimos muy difícil, muy difícil. Comenzamos a llamar a los vecinos, a los amigos, a la gente cercana, y comenzamos en casa haciendo reuniones. Aquí comenzó todo en la casa, ¿verdad? Entonces, mucha gente comenzó a aceptar a Cristo, mucha gente comenzaba a venir, pero el problema comenzó cuando venía gente que tal vez conocía más Biblia que nosotros. Entonces, a ver, explíqueme esto y quiero que usted me diga
Y entonces yo empiezo a entrar en un conflicto y me doy cuenta de que me falta más conocimiento de la Biblia. Porque si ustedes notan, hay personas de otras religiones que saben hasta más Biblia que nosotros. Es verdad. Entonces, ahí fue donde yo me vi en la necesidad y fue un reto para mí comenzar a leer más Biblia. Dije, yo tengo que leer porque esta gente me va a comer, ¿verdad? Y ahí fue, Pastor Marcelo, donde comenzamos con reuniones en casa y así poco a poco se fue dando. Yo no sabía que yo era pastora, yo solamente decía, pues es una célula y nosotras estamos al frente y nada más, ¿verdad? Yo nunca me puse un título, soy esto, soy el otro. Sin embargo, las cosas se fueron dando, después llegó un grupo de personas y dicen, nos queremos bautizar, queremos que bajar a las aguas. Entonces, éramos nuevas, no sabíamos mi mamá y yo cómo hacerlo. Viajó nuestro pastor 15 horas para venir a bautizar a un grupo, no recuerdo, unas 7 o 10 personas. Amén. Es muy interesante, Entonces, ¿no? Cómo fue desarrollándose tu vida y tu ministerio, ¿no? Y lo que dijiste, ¿no? Viajó nuestro pastor. Eso es importante porque ustedes no comenzaron solas. Esto es lo que estás diciendo, es muy importante, porque hay muchas personas que, yo voy a comenzar también una obra y no son, o sea, todos somos llamados a predicar el Evangelio, pero no todos tenemos la responsabilidad del llamado que hablaste, ¿no es cierto? Hay personas que predican herejías, por ejemplo, y lo sacan de la Biblia y salen de contexto, pero tú no, porque tú estabas con un pastor que él te aconsejaba y tenías tu amigo también que tú podías llamarlo y pedirle consejo para no desviarte ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces eso, dejar esto claro, es muy importante para los jóvenes y para las personas que nos están escuchando. No somos pastores solitarios. Somos pastores entrelazados, somos un ejército y cada uno depende del otro. Es triste saber que hay hermanos que no están preparados para recibir a las personas. Las personas van y a veces hasta se pierden porque no sabemos cosechar. Entonces, este testimonio va a ayudar a muchas personas, a muchos jóvenes, a muchos pastores que a lo mejor también están liderando y no están preparados. ¿Y cómo se sigue desarrollando? ¿Tú tenías familiares también, cristianos? Sí, bueno, eso que usted dice es muy importante. Yo en su momento no lo entendía. Nosotros tuvimos un mentor, un pastor, una cobertura, un líder, como quieran llamarle, ¿verdad? Nunca fue porque yo jalé gente de alguna iglesia o porque yo quería tener una iglesia. Nunca fue así. En el caso nuestro siempre fue en un orden divino. Y como yo le decía, para mí fue un reto cuando llegaba gente y me decía, a ver, explícame esto en la Biblia. Yo no sabía. Entonces yo sentí que yo le pedí a Dios, necesito que me reveles la palabra, que me la enseñes y que aparte que se me quede, porque yo era muy olvidadiza. No me acordaba ni siquiera dónde estaba el Salmo 23. Entonces yo le dije a Dios, necesito tener un dominio de la palabra porque la gente te pregunta, la gente quiere saber y lo que usted dice es muy cierto. Para poder contestarles con bases, para poder contestarles realmente con conocimiento bíblico, ¿verdad? Pues resulta, como le comentaba en la charla que tuvimos antes, pues mi madre es hija de un pastor y misionero cristiano. Entonces mi madre sí conocía el evangelio desde niña, pues después se casa con mi papá, se aleja un poco del evangelio porque mi papá no era cristiano. Entonces, bueno, todo ese tiempo, ¿verdad? Pues ella anduvo también alejada, después ella retoma las cosas, ¿verdad? Entonces comenzamos, cuando ella retoma y cuando yo me convierto, fue como la mujer, como Abraham y Lot, que les dijo, no vuelvas atrás, porque te vuelves estatua de sal. Nunca más volvimos a voltear atrás.
O sea, el pasado quedó atrás, dijimos, ya pasó, es de ahora en adelante. Entonces, el pastor Rogelio Toledo, que fue nuestro pastor, quien nos bautizó, nos discipuló, nos envió, hasta el día de hoy sigue siendo nuestro pastor. Él sigue dándonos ese apoyo, esa cobertura, lo que usted decía, cuando nos atoramos, le llamamos a él, cuando tenemos necesidad de que oren por nosotros, le llamamos a él. Hay un respeto y un cariño muy grande hacia nuestro pastor. Le decía, él viajó 15 horas, vino a bautizar a las personas porque nosotras no teníamos experiencia, él vino, habló con la gente, nos aconsejó, nos sentó ahí, nos dio toda una cátedra, un instituto bíblico que te tardas 3 años, él nos los daba en 3 días, ¿verdad? Entonces habló con la gente y empezamos a conformar ya más formalmente la iglesia, ¿verdad? Dijo, bueno, ya son personas bautizadas, ya son miembros de esta casa, nacieron aquí de ustedes, son sus primeros frutos y ellos ya deben de ser su iglesia. Y así comenzamos, ¿verdad? Hasta que llegó la necesidad de ya no cabemos, tenemos que rentar un lugar. Y entonces ahí fue cuando ya nos vimos en la necesidad de rentar el primer lugar, que era un lugar muy pequeño, muy sencillo, con lo básico, porque así yo creo que ese es el camino de Dios. Él nos va llevando, como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, Él te va poniendo cada vez en más, ¿verdad? Entonces estábamos muy austeros con lo poco que Dios nos había dado. Comenzamos a la iglesia hasta que muchas de esas personas que se bautizaron comenzaron a irse, comenzaron a traicionarnos, comenzaron a darnos la espalda, y entonces comenzamos la escuela del Espíritu Santo, de realmente ver si éramos o no éramos pastoras, porque muchas veces tu corazón se rompe, eres humano, y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente que yo más amo y más arropo me están traicionando, me están dando una puñalada? Y ahí empezamos a entender la importancia del corazón de un pastor, el perdón, el amor, la misericordia, y empezamos a ser formadas, ¿verdad? En la parte del corazón, del perdón, de tener ese llamado pastoral realmente. Entonces, bueno, después continuamos y viene esta presión. No sé si lo digo o mejor no lo digo, no sé si aquí lo puedo decir, pastor, si hay esa libertad, pero nosotras sufrimos mucho por la cuestión de que las mujeres no pueden ser pastoras. Es verdad. Las mujeres no pueden predicar. Es una lucha que tengo con pastores, eso es machismo, porque nosotros, por ejemplo, en la Biblia encontramos mujeres apóstoles y dice, no existe la palabra apóstol, pero apóstol es enviado, y todos fuimos enviados a predicar la palabra, hombre, mujer. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy hay pastores que dicen, no existe la palabra apóstol? Aparte de cada herejía, he visto cada cosa dentro de las iglesias, me entero de cada cosa, de gente que está haciendo bailes dentro de la iglesia, iglesias que se han corrompido, han perdido el enfoque que es Jesucristo, el arrepentimiento, la consagración, y se fueron al materialismo, ya no buscan el amor, sino buscan lo que es conveniente. La Biblia nos muestra, ¿no?, de que también sucedía esas cosas, ¿no?, que el apóstol se enojó y lo dejó registrado en la Biblia. Ustedes que le dan el primer lugar a estas personas que tienen dinero y a estos que son pobres los dejan atrás, o quédate de pie, no es así. Nosotros tenemos que, el llamado es para todo, para el rico, para el pobre, para el que tiene una clase media. No somos llamados a predicar el evangelio no por lo que tenés, sino por lo que te falta. ¿Qué te falta? Ser santo, ser salvo. Y eso te lo puede dar Jesucristo. Así es, así es. Pues, pastor,
yo le comentaba esto de que comenzamos a tener esa lucha de que son mujeres y mucha gente, no, es que queremos que haya un varón, un pastor aquí, no, como que mujeres no, sentimos que no es de Dios que haya mujeres aquí. Entonces eso nos creó un desánimo, una frustración, un dolor muy grande, es decir, nosotros estamos haciendo no por gusto, sino por obedecer al Padre. Y aunque yo soy mujer, pero tengo un pastor a quien le rindo cuentas. Como usted decía, no soy una mujer solitaria. Y cuando yo me atoro, entra mi pastor, ¿verdad? Que es un varón. Entonces, esa presión de que hacían eventos de pastores y decían, pues que vengan las hermanas. O sea, mi mamá y yo nunca nos dijeron pastoras, nos decían las hermanas, ¿verdad? Y siéntense hasta allá atrás las mujeres, porque no éramos consideradas, porque no llegábamos con un esposo, con una figura de un varón. Entonces eso nos llevó, dijimos, vamos a meternos al instituto bíblico, vamos a estudiar a ver si con una credencial ya tenemos ese respaldo o ese apoyo, ¿verdad? Entonces nos metimos a estudiar el Instituto Bíblico, estuvimos como 1 año y medio, 2 años, son 3 años, después por cuestiones económicas ya no pudimos continuar, hasta que yo me di cuenta que sí, verdaderamente fue una bendición, es bueno estudiar, es bueno saber. Yo no estoy en contra ni a favor, el que lo quiera hacer bien, el que no lo quiera hacer también. Para mí fue bendición el Instituto Bíblico, pero yo dije, sí, pero una credencial no me va a hacer, me puede hacer pastora terrenalmente, porque yo puedo decir, aquí está mi credencial, pero a mí lo que más me importa no es el manto humano, sino es el manto divino, el llamado de Dios, ¿verdad? Que que si ellos me dicen que no soy, pero Dios dice que sí soy, a mí me interesa más la opinión de Dios, no la opinión de ellos. Entonces trabajamos esa parte, ¿verdad? De son o no son. Entonces en ese inter de son o no son, fue muy difícil. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo no quiero ser pastora, porque yo todavía hago muchos corajes. Y a mí me molesta y me hace enojar que no nos den ese respeto y nos sienten hasta el final, porque son las hermanas. Entonces, ustedes no son pastoras, ustedes son hermanas, nada más. Dije, bueno, gracias a Dios que por lo menos nos llaman hermanas, ¿verdad? No más que porque te dejan estar en el reino, ¿no? de Dios, porque es de Dios, pero eso se hace en cargo, ¿no? Yo le digo a mi esposa cuando se casó conmigo que ella le importa mucho lo que dicen los demás. A vos tenés que escuchar la voz de Dios. ¿Vos qué te dijo Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué te dijo Dios a vos? A mí me dijo esto. Bueno, listo. Hacele caso a Dios y seguí caminando en ese camino que Dios te va a abrir las puertas. Y así ella aprendió. Y eso quiero dejarlo registrado aquí para que todos aquellos que escuchen, ustedes también, ya lo pasaron, ¿no? Pero no importa lo que te digan, si sos pastor, para ellos no sos, pero para tu congregación sos. Amén, sí, principalmente también para Dios, porque ya son casi 17 años, y digo, si esto no fuera de Dios, no hubiera tanto respaldo, y no hubiéramos ido cada vez para adelante, ¿verdad? Siempre hemos visto que Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, pues, ahí, pues, hubo un momento en que hay que ser muy sinceros, y sí nos desanimamos, nos cansamos, y dijimos, vamos a tomarnos un tiempo para saber si esto es de Dios o no, porque tanto era el rechazo y tantas eran las voces de ustedes no, porque son mujeres, que dijimos, vamos a calmarnos, ¿verdad? Recuerdo que una persona me dijo, ¿sabes qué es lo que tienen que hacer tú y tu mamá? Sentarse y aprender, porque ustedes no nacieron para estar en un altar, nacieron para estar sentadas aprendiendo. Entonces decidimos tomarnos como 1 año, pero sentíamos la necesidad de recibir.
Entonces dijimos, vamos a buscar una iglesia y vamos a congregarnos. Probablemente, de verdad, lo que tenemos que hacer es sentarnos y no hacer nada, sino aprender. Entonces anduvimos por ahí tratando de encajar en alguna iglesia. Dios lo permitió, ¿verdad? Y en ese inter, recuerdo que estábamos en una iglesia y nos dicen, hay una escuela de profetas, va a haber una escuela de profetas. ¿Cuántos aquí sienten un llamado profético? Y yo dije, yo no, yo ya no quería nada ni de pastora, yo ya no quería nada, dije, yo no. Entonces me llama el pastor de esa iglesia y me dice, hermana, ya te anoté, tú tienes que estar en la escuela de profetas, tú y tu mamá. Yo dije, ¿yo? Me dice, sí, tú tienes que estar en esa escuela profética porque yo siento muy fuerte que tú eres un águila, que tu madre es un águila y ustedes van a volar. Ustedes tienen un llamado profético muy grande. Pues yo, sin saber nada de lo que era lo profético, me inscriben a la escuela y estuvimos capacitándonos como, no sé, de 3 a 5 años con una compañía profética que venían de Costa Rica. Entonces, al estar estudiando, al estarme involucrando en las cuestiones proféticas, recuerdo que al final del curso dijeron, vamos a pasar el manto profético a los que tienen un llamado de profeta y vamos a hacer un ungimiento a los profetas, a la próxima generación de profetas. Entonces éramos varias personas y pues yo dije, muy bien, adelante, no sé a quiénes van a ungir, pero gloria a Dios por los hermanitos que Dios va a ungir hoy. Alabado sea su nombre. Cuando me dice el profeta, pásale por favor. Y yo dije, ¿a mí? Y me dice, sí, yo estaba pensando que era para alguien más. Me llama y me dice, ¿quieres recibir el manto profético? Porque tú eres la próxima generación. En ese entonces yo estaba joven. Entonces le dije, pues alabado sea Dios, si es la voluntad de Dios. Entonces el profeta me pasó un manto, un acto profético, simbólico, me puso un manto de profeta, sacó un frasco de aceite y me ungió. Y me dijo, hoy has sido ungida con el manto de profeta, ¿verdad? Sinceramente, yo no tenía idea de lo que era eso, pero sí recuerdo que uno de los profetas dijo, hay cosas que no las entiendes hoy, pero las vas a entender después. Yo recibí el manto, mi madre recibe el manto de profeta, ¿verdad? Regresamos a la iglesia donde estábamos y el pastor nos dice, es que ustedes no pertenecen aquí, ustedes tienen que volar y nos vuelve a decir lo mismo, ustedes son águilas, tienen que volar. Entonces ahí empezamos a sentir de parte de Dios que no teníamos que estar congregadas, que teníamos que continuar con la obra. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo nos dice, tienen que continuar. Y entonces retomamos la obra. Y otra vez casi comenzar de cero, con los amigos, con los conocidos, a volver a rentar un lugar, pero ahora rentamos un lugar más grande, un lugar mejor, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, yo no siento que soy pastora, yo no siento eso de que yo soy una pastora, yo no sé ni qué soy, yo no sé qué soy. Para esto le voy a decir algo, pastor, yo ya llevaba muchos años, pero yo no predicaba. A mí me daba mucha timidez, me daba mucho miedo y me daba terror predicar. La que lo hacía era mi mamá. Entonces yo le decía, mira, yo puedo barrer, sacar la basura, pintar, acomodar las bancas, pero no me pongas a predicar. Y llegaban pastores invitados y me decían, dice Dios que no solo vas a predicar, vas a profetizar también. Y a mí me daba risa. Decía, si no quiero ni hablar aquí, como dicen que incluso voy a profetizar, ¿verdad? Pasan los años y yo seguía preguntándole a Dios, ¿y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? Pero en ese entonces yo ya empiezo a tener sueños, empiezo a leer la palabra y Dios me empieza a revelar cosas, empiezo a entender muchos significados en la palabra
y empiezo a darme cuenta que se empieza a desarrollar en mí algo profético, algo de profeta. Yo empiezo a tener sueños, visiones, revelaciones, palabra, y yo decía, ¿qué es esto que me está pasando? Y yo lo quería comentar con otras personas y me decían, pues no sé qué tienes, pero yo no te entiendo nada. No te entiendo, no, lo que tú dices que recibiste, yo no le encuentro forma. Entonces empieza a entrar una lucha en mí porque digo, nadie me entiende. Pasa el tiempo y me sale mi primer viaje internacional fuera de México. Qué lindo, digo. Yo estaba, sí, pero para esto a mí me habían profetizado en la casa, aquí en la casa donde viven mis papás, hospedamos una ocasión a unas pastoras, precisamente ellas eran de Costa Rica, y recuerdo que una de ellas cuando se despidió me dice, es que yo veo que Dios te va a abrir las puertas de las naciones, y vas a ser una profeta de naciones. Y le dije, amén, lo recibí, gracias, pero no me lo creí. La verdad yo no me lo creí, solo lo recibí por respeto, por amor, pero no me la creí. Después venía más gente y me decía, dice Dios que tú vas a ser profeta de naciones. Y yo decía, es que a todos les profetizan lo mismo. A nadie le dicen, vas a ser profeta de tu colonia, de la cárcel, de los barrios bajos. Todo el mundo es de las naciones. Entonces yo decía, eso se lo dicen a todo el mundo. Ese era mi pensar. Cuando finalmente se da esta oportunidad de que yo pudiera viajar a Centroamérica, yo iba a una capacitación a Nicaragua, porque estábamos trabajando con un ministerio de Nicaragua. Entonces, recuerdo que tuve que pasar primero por Costa Rica. Tuve que pasar por Costa Rica y después me fui para Nicaragua. Y yo iba en el avión, yo iba viendo en la ventana y yo le decía al Señor, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy en el reino? O sea, ¿qué hago aquí? Porque pues me dicen pastora, pero no me siento pastora. Otros dicen que no soy nada, que las mujeres no tenemos que hacer nada. ¿Qué soy? Y recuerdo que llegando a Costa Rica me invitan a una iglesia, una reunión de mujeres, y conozco a una profeta que nunca me había visto, ni yo a ella, pero hubo un clic muy hermoso, hasta el día de hoy es amiga mía. Y me dice, cuando yo venía hacia la iglesia, el Espíritu Santo me dijo, llévate el aceite. Pero yo dije, ¿para qué? Pues, llévate el aceite. ¿Pero para qué? Que te lleves el aceite. Y yo pues tomé el aceite y no sabía para qué. Dice, y ahorita que te estoy viendo, me está diciendo el Espíritu Santo que te unja y que ese aceite era para ti. Dije, wow. Entonces ella, sin conocerme, me vuelve a ungir y me dice Dios que hoy te ha sacado como profeta a las naciones. Y yo me quedé muy asombrada. Yo lo grabé, tengo el video, ella me unge, me dice, tú eres una profeta a las naciones, ¿verdad? Entonces dije, bueno, gloria a Dios. Me quedo en Costa Rica, donde nadie me conocía, nadie sabía de mí, y entonces la gente me comienza a llamar profeta. Profeta, profeta, la profeta, la profeta. Y yo decía, ¿por qué me dicen profeta si no me conocen? Yo no entiendo por qué me dicen. Después viajo a Nicaragua, estoy en una reunión en una iglesia y viene una pastora y me pone la mano en mi estómago y me dice, desde tus entrañas comenzarás a hablar a las naciones porque eres una voz profética para este tiempo. Dios te dice, eres profeta. Entonces ahí entiendo que lo que yo venía preguntándole a Dios en el avión, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? Entonces yo llego a Nicaragua, que tampoco me conocían, y todo el mundo me empieza a llamar profeta. Profeta. Y entonces me dice el Espíritu Santo, ¿ya te quedó claro qué eres? Ahora sí entiendes qué es lo que tú eres.
Entonces yo dije, creo que ahora sí ya entiendo qué es entendiendo un poquito. lo que yo soy. Después de, creo que ahora sí ya entiendo un poquito. Pero qué difícil, pastor, porque es una responsabilidad muy grande. Entonces, bueno, yo le dije al Padre, si eso es lo que tú dices que yo soy, gloria a Dios por eso. Y a partir de ahí se activó, porque ya estaba, pero se activó lo profético en mí. Testimonio a las naciones y estás llegando a muchas personas a través de tu testimonio. Entonces también estás confirmando, Dios, que tú eres profeta y que lo que Él te habló en el tiempo que tú no entendías, hoy se está confirmando a través de esta entrevista y otras que van a venir. Amén. Aleluya. Amén. Sí, realmente pues es confirmación de Dios, es una confirmación porque me pasó algo que yo creo que todo el que se mueve en lo profético lo va a entender, pero a mí me llevaron a una casa allá en Costa Rica, me dijeron, quiero que ores por una persona. Entonces, sí, está bien, fuimos a una casa, cuando yo llego me dicen, pero no vas a orar por ella, vas a orar por toda la familia, porque cuando tú estás fuera, todo el mundo quiere que ores, pero por todo el mundo. Entonces, llego a esa casa y el Espíritu Santo me empieza a revelar la vida de esa mujer, de la dueña de la casa. Me dice, mira, ella está pasando esto, díselo. Digo, pero ¿y qué tal si se lo digo y no es cierto? Me dice, díselo, porque yo te lo estoy revelando. Y algo pasa, pastor, no sé, usted tal vez me pueda entender, pero cuando uno sale del país y va a otro país, como que Dios te usa todavía de una manera más especial. No sé, como hay un dicho que no es... hay profeta en su tierra. Entonces, es correcto. mucha gente que te conoce, mucha gente que te ve, dice, como le decían a Jesús cuando estaba en su ciudad, dice, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María. Entonces, el que te conoce no tiene esa fe, pero el que no te conoce está esperando algo y despierta la fe. Entonces Dios deja activar esa fe, te usa en la palabra y acontecen milagros. Así es, amén. Eso fue lo que me pasó con esta señora. Entonces yo le empiezo a decir, mire, usted está pasando esta situación, tiene este problema, se siente así. Y la mujer comienza a llorar y me dice, todo lo que me dices es cierto. Entonces ahí como que, descansé. Dije, ok, no era idea mía, era realmente Dios que quería hablar a través de mi boca. Recuerdo que en Nicaragua me pasó igual, en un lugar donde fuimos, era un lugar muy humilde, tuvimos que caminar en la terracería, en el monte, allá, una iglesia muy sencilla, y recuerdo que había una mujer y el Espíritu Santo me dice, ve y abrázala porque ella está muy triste, ella tiene luto en su corazón. Y yo dije, me dice, ve y dile que hoy se le va a quitar ese luto por esa pérdida que ella tuvo. Y yo dije, no, ¿y qué tal si? O sea, yo entré en un conflicto porque dije, y si yo le digo y no es cierto, la mujer va a decir, ¿de qué me hablas? Pero yo sentí el impulso y fui y la abracé y le dije, hoy se te va a quitar ese luto. Y comenzó a llorar, y me dice, hace un mes murió mi esposo. Entonces yo misma me asombré porque dije, creo que efectivamente sí hay un despertar, un don profético que me permite ver ese tipo de situaciones, porque ese es otro tema extenso que podríamos abordar, de la línea entre un profeta y un falso profeta, o un adivino, porque también, pastor, yo tuve que enfrentarme a los falsos profetas. A mí me tocó conocer gente que el profeta, y era una mezcla de brujería, de chamanismo, de adivinación, era un cóctel de magia. Entonces, por ese tipo de personas
es que mucha gente no cree en los verdaderos profetas. No, digo que es verdad, eso lo veo todo el tiempo y esa gente lleva, es como que la gente está ciega y la gente lo sigue, pero no reconoce al verdadero profeta. Esto le pasó a Jeremías, le pasaron a tantos, ¿no? Que predicaban la verdad y la gente no podía llegar, no podía entender la palabra. Pero yo creo que en las generaciones se va repitiendo, ¿no? Y Dios también tiene un problema, que el verdadero profeta no quiere ir y profetizar, ejercer ese dominio, que es lo que te pasaba a ti. ¿Por qué? Porque tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a no estar haciendo la voluntad de Dios. Y ese es el verdadero, porque el otro de sí mismo habla mentiras que le vienen a la cabeza, que creen que es de Dios y mezclan todo y la gente lo sigue, lamentablemente. Y nosotros tenemos que luchar y hablar, porque muchas veces decimos, no, lo dejo en las manos de Dios. Pero Dios lo puso en nuestras manos, ir y deshacer las obras del diablo. Es correcto. Sí, fíjese, pastor, que lamentablemente este ministerio del profeta está un poco mal direccionado, porque a cualquier persona muchas veces le llaman profeta, porque de una palabra profética o porque en ese momento tal vez hasta fue un espíritu de adivinación y la gente comienza a creer que eso es un profeta. A mí, por ejemplo, me pasaba que de repente me preguntaban, ¿tú me puedes decir con quién me voy a casar? ¿Me podrías decir cuántos hijos voy a tener? Y yo decía, a ver, un momento, eso no es un profeta. Eso no es un profeta. Le doy gracias a Dios porque los 3 años que estuve estudiando con esta compañía, ellos sí son verdaderos profetas. Tienen el oficio de profeta, pero son gente muy seria, muy recta, muy íntegra. Ellos nos abrieron mucho los ojos, ¿verdad? Entonces, eso no es ser un profeta. Entonces, muchas veces la gente anda queriendo, porque dice la Biblia, tienen comezón de oír. Entonces viene alguien y les dice exactamente lo que quieren escuchar, cuando realmente una palabra profética no es para decirte con quién te vas a casar, aunque a veces podría ser que Dios lo haga, pero no es una regla, ni es para adivinar cuántos hijos vas a tener, ni es para muchas cosas que la gente no tiene muy claro que es un profeta, ¿verdad? Un profeta, dice la Biblia, que la profecía es para edificar, para consolar y para exhortar. Y nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Es lo que dice la Biblia, nada más. Entonces, ahí es algo delicado porque realmente no todos los que se dicen profetas son profetas. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos finales y hay muchos charlatanes, hay muchos impostores, hay muchos falsos profetas y dice la Biblia que se disfrazan de ángel de luz, ¿verdad? Pero realmente son lobos rapaces que muchas veces vienen a herir a la congregación, vienen a herir a la gente a través de sus manipulaciones. Después la gente queda resentida y cuando viene el verdadero profeta dice, yo no creo en los profetas, porque yo conocí uno y me fue mal. Pero quiero decir que lo de Dios existe. El otro es un imitador. Es verdad. Lo original... Una pregunta, ¿ustedes están ahora con iglesia? Ahorita no estamos presenciales, estamos solamente por Zoom. Amén. Y si las personas quieren entrar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Ok, pues yo podría dejarle mi correo electrónico, mi número de teléfono. Ahorita estamos reestructurando la página de la iglesia, la estamos refrescando porque, bueno, la tecnología nos ganó. Ahora sí tenemos página de la iglesia, Cielos Abiertos Jalapa, ahí pueden encontrar información de la iglesia, ahí viene un correo electrónico, de todas maneras, si no, aquí a través de usted, yo le puedo dejar un correo, mi número de teléfono y pueden contactarnos.
Sí, ahorita por la cuestión de la pandemia es un poco complicado tener reuniones presenciales. Sin embargo, no hemos parado ni un solo día. Hemos seguido trabajando por Zoom, visitando a algunas personas en sus domicilios, en hospitales, orando por ellos. Esto sigue, no nos podemos detener. Amén. Estamos llegando al final del programa. ¿Podrías dar una palabra para nuestros oyentes? Claro, claro que sí. Sí, pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias por este tiempo donde pude quitarme tal vez un poco el traje de pastora y ser Mari, ¿verdad? Y conocer el testimonio de Mari y lo que Dios hace con ahora sí, con el barro. Él es el que nos forma y hace lo que Él quiere a través de nosotros. Quiero decirles, amados de Dios, que Dios sigue siendo Dios y que todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, nosotros nunca debemos de quitar los ojos de Jesús. Cuando sí fue Pedro el que se hundió, ¿verdad? Porque vio la tormenta, porque vio las olas, porque vio el ruido, porque se enfocó en lo natural y se olvidó de enfocarse en el Dios todopoderoso. Algo que se está moviendo en este tiempo es el espíritu del miedo, del temor, ¿verdad? Y yo lo único que les quiero decir es que el miedo no viene de Dios, el temor no viene de Dios. Él, aún en medio de las circunstancias más oscuras, Él sigue siendo Dios. Dice el Salmo 23, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Algo que tenemos que hacer es enfocarnos en Dios, no en lo que oímos. Ya van tantos muertos, mira que ya ya se murió, aquel ya pasó aquí, esto, eso no, hermanos, porque nosotros tenemos que tener bien puestos los ojos en Jesús, en la. Si hay alguien aquí que esté escuchando o que está viendo y nunca ha venido a Jesús, yo te invito a que vengas a Jesús. No te estamos invitando a una religión, te estamos invitando a que conozcas al que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va a entrar al Padre si no es a través de mí. Que abras la puerta de tu corazón, que puedas arrepentirte de todo lo que has caminado y ahora vengas a Jesús y le puedas aceptar en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Gracias a Dios, porque dice la palabra que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, porque no dice la Biblia que no vamos a pasar, vamos a pasar, pero la promesa es que no nos vamos a ahogar, que no nos vamos a quemar. Y ahorita estamos pasando por valles de aguas que a veces sientes que te ahogas con tantos problemas, pero Dios dice, no te vas a ahogar, porque yo lo he prometido y yo soy la verdad. No tengo la verdad, soy la verdad. Esa es una cuestión que tenemos que meternos. Jesús es la verdad. Dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Hermanos, a veces sentimos el fuego de todo lo que estamos viviendo, todo este tiempo difícil, pero Dios dice, no te vas a quemar, no te vas a quemar. Y yo le creo porque Él es la verdad. Así que, hermanos, no tengan temor, no tengan miedo, y si lo sienten, ríndanlo a los pies de Jesús, pónganlo a los pies de Él y díganle, Señor, yo no quiero vivir con miedo, no quiero vivir con temor, yo quiero creer en la verdad de Cristo que Él ha prometido. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. A mí no, ni a mí, ni a mi casa, ni las plagas, ni las pestes, ni la mortandad, ni la enfermedad, ni ninguna cosa de las que hay allá afuera me tocará, ni a mí, ni a mi familia, porque eso es tu
palabra y tu palabra es eterna. Gracias, Jesús, porque tú eres la verdad y en ti estamos anclados, en ti estamos parados. Tú eres la roca eterna de nuestra salvación. Y gracias porque aunque el enemigo venga como río contra nosotros, tú levantarás bandera y veremos tu victoria. Gracias te damos, Padre, porque harás más abundantemente en lo que te pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Querido amigo, amiga, muchas gracias. Prepara tu corazón, porque ahora la pastora Mari Trujillo va a orar por nosotros. Amén. Amén, muchas gracias. Padre, oro por todas las personas que nos están escuchando, oro por la vida de tu siervo Marcelo, por su esposa, por su familia. Espíritu Santo de Dios, que la sangre del Cordero sea sobre ellos desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies, que tu poder, que tu reino, Señor, que es superior a todo reino, eche fuera toda enfermedad, toda dolencia, toda miseria, toda pobreza, toda tristeza, toda opresión, todo cansancio se va de tu vida hoy en el poderoso nombre de Jesucristo. Declaro que todo aquello que estaba oprimiendo tu vida, todo lo que ha retenido tus proyectos, todo lo que ha venido contra ti, hoy es el día que se va de ti en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que hoy se rompen tus cadenas, hoy se rompen tus ataduras, hoy se rompe todo lo que el enemigo envió para aprisionarte, para atarte, para detenerte, para traer aflicción, para traer cansancio, desesperación. Se rompe ahora en el nombre de Jesús y declaro que eres libre por la sangre y por las llagas de Jesucristo. Te declaro en libertad a ti y a tu casa en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo de Dios te levanta ahora de cualquiera que sea tu situación. Si estabas en el suelo, si estabas abatido, si estabas cansado y no veías la salida y ya no sabías qué hacer, hoy declaro que el fuego de su Espíritu Santo te levanta y te pone de pie y te da las fuerzas y te da la ayuda que estás necesitando en el poderoso nombre de Jesús. Declaro que hoy es el día de tu victoria, hoy es el día que los cielos se abren sobre tu cabeza. Declaro en el nombre de Jesús que hoy es el día de la visitación del Espíritu Santo y que Él te levanta, Él te llena de gozo, de fuerza, de fe, para que seas más que vencedor, más que vencedora, porque está escrito que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Levántate en el nombre de Jesús. Le hablo a tu carne, le hablo a tu alma, le hablo a tu espíritu. Levántate, mujer, levántate, varón, en el nombre de Jesús. Sé libre ahora, sé libre de tus aflicciones, sé libre de tu enfermedad. Sé libre de todo lo que te oprime. Sé libre de todos los dardos que te manda el enemigo. Y aún si te hubieran trabajado con brujería, con hechicería, la sangre de Cristo destruye y deshace todas las obras del diablo. En el nombre de Jesús, hoy declaro día de liberación para ti, para tu casa. En el nombre de Jesús nacerá el sol de justicia. Oh, declaro que está naciendo el sol de justicia ahora mismo ahí en tu casa. Si estaba oscuro a causa de tantos problemas, oh, yo veo la luz está entrando, la luz está entrando, la luz está entrando y comienza a alumbrar en el nombre de Jesús, como dice en Isaías 62, porque oscuridad y tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Declaro que el sol amanece sobre tu cabeza, sobre tu casa, y eres más que vencedor, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Hoy declaro día de liberación, día de victoria, día de conquista.
para la gloria y honra de su nombre. Gracias porque la distancia no es una barrera. Gracias porque el poder de Dios se manifiesta aún a través de este medio. Así es que recibe lo que Dios tiene para ti. Recibe en el nombre de Jesús la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias. Amén, Jesús. gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, pastora, Gracias, por estar participando con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Y querido amigo, amiga, que has llegado hasta aquí escuchando este testimonio, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que no quede solamente en ti, sino compártelo en tus redes sociales, compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares. Muchas personas están enfermas, están con miedo, están necesitadas de escuchar una palabra de fe, de amor, de restitución. Entonces, déjate usar por Dios, compartí este video. Desde aquí, de Río de Janeiro, te saluda tu amigo, el pastor Marcelo Parrelia, y nos vemos de aquí al próximo programa. Dios les bendiga. Chao, pastor, Dios te bendiga. Gracias, bendiciones, un abrazo, muchas gracias. Bendiciones.